Hola, mi nombre es Olga y soy su profe de español. En el mundo existen aproximadamente 7.000 millones de personas y todos quieren y necesitan expresar sus ideas. La elección del tipo de lenguaje que utilicemos para comunicarnos es personal, pero dependerá de la vocación y del efecto que queremos lograr en nuestro receptor. Nos expresamos en función de las circunstancias y a esta forma de utilizar nuestra lengua se le llama registro del habla. Vamos a estudiar 4 estilos de registro del habla: el culto, el coloquial, el técnico y el literario. Es muy posible que en algún momento se encontrara con ejemplos de este tipo de registros o que los haya utilizado sin darse cuenta. Empecemos por el registro culto. ¿Cómo podemos identificarlo? Busquemos una referencia. El Quijote, por ejemplo. Podemos notar cómo cada personaje en esta obra tiene distintas formas de expresarse y esto nos permite identificarlos a lo largo de la historia. Don Quijote y Sancho tienen 2 maneras muy distintas de hablar. Miguel de Cervantes ideó a Don Quijote como un caballero cultísimo y lleno de conocimientos. Veamos la forma en que se expresa este personaje. Teneos, señores, que no es venganza de los agravios que el amor nos hace, y advertid que el amor y la guerra son una misma cosa. Y así como en la guerra es lícito usar de ardides y estratagemas para vencer al enemigo, en las contiendas, y sigue el texto. El registro culto utiliza palabras y oraciones complejas. El vocabulario es amplio, formal, directo, lo cual es reflejo de la cultura y el conocimiento de este personaje. Es difícil imaginar al hidalgo Don Quijote hablando con una jerga popular. Y es que, por el contrario, el registro culto se preocupa de utilizar los términos correctos y de pronunciar a la perfección. Como no es un estilo popular para comunicarse, cuesta comprenderlo. Y recomiendo que en casos de dudas recurran a un diccionario. Por el contrario, el registro coloquial nos permite expresarnos con más libertad. Al ser espontáneo y natural, suele presentar imperfecciones, pero es sin duda colorido y lleno de expresividad. Historias de Tatamundo del autor costarricense Fabián Dobles imita el lenguaje cotidiano de las personas para crear una conexión con el receptor. Leamos este fragmento. Estábamos unos cuantos pereceando, ya tarde en el corredor de una pulpería, cuando llegó Tatamundo. Ya cómodo y bien sentado sobre un costal de cubaces, comenzó a picarle la punta de la lengua. El registro coloquial es sencillo, con oraciones cortas que tienden a la síntesis. Por eso lo elegimos para comunicarnos en situaciones cotidianas, pero no podemos expresarnos en un ambiente formal de esta manera. Por ejemplo, cada profesión tiene un lenguaje propio que la caracteriza. Un médico no se expresa como lo hace un abogado, y un artista no explica su arte utilizando los términos de un ingeniero. El uso del registro técnico lo podemos encontrar tanto en textos literarios como no literarios, documentales, revistas, blogs, entre otros. Se emplea para comunicar una situación determinada de un campo laboral en específico. El contenido y la forma de este tipo de lenguaje es completamente objetivo. Veamos las características de este texto. Una tarjeta SIM es una tarjeta inteligente, desmontable, usada en teléfonos móviles y módems HSDPA que se conectan al puerto USB. ¿Qué podemos notar? Su vocabulario es técnico, explicativo, objetivo, preciso. Nuestro grado de comprensión
depende de cuánto sabemos del tema y el mensaje no está dirigido a un público general. Pueden imaginar a un doctor explicando un diagnóstico de la siguiente manera. Cual tormenta en el desierto, la leucocitosis del paciente lo ha atacado súbitamente. Hay ingrato estrés, causa de granulocitosis con neutrofilia severa. Por supuesto que no. Este estilo de lenguaje lo reservamos únicamente para los escritores que buscan crear sentimientos mediante las palabras. Este tipo de registro se conoce como lenguaje literario y normalmente utiliza figuras literarias como símiles, hipérboles, metáforas, repeticiones, entre otras. Todo con el fin de despertar los sentimientos del lector. Por ejemplo, en el libro Crónica de una muerte anunciada, el escritor colombiano Gabriel García Márquez utiliza las figuras literarias para describir una situación fatídica de la vida real de manera poética. Leamos. Lo dejó clavado en la pared con su dardo certero como a una mariposa sin albedrío, cuya sentencia estaba escrita para siempre. ¿Qué significado tienen las figuras literarias en el texto? El dardo certero, por ejemplo, puede ser el cuchillo que mató a Santiago Nazar, y la mariposa es este hombre completamente ingenuo de su suerte. Es muy fácil identificar los diferentes registros del lenguaje cuando sabemos las características que los identifican. Repasemos la materia. Estudiamos 4 estilos o registros del habla: el culto, el coloquial, el técnico y el literario. El lenguaje culto utiliza un vocabulario extenso, complejo y preciso. El contenido es tan importante como la forma. Respeta las leyes gramaticales y su pronunciación es perfecta. Utiliza cultismos y es el nivel más elevado del uso de la lengua. Pueden encontrar ejemplos del uso de este lenguaje en algunos de los personajes de libros como Don Quijote o en El ahorcado de Ricardo Fernández Guardia. El lenguaje coloquial es el que utilizamos de manera cotidiana. Es sencillo, breve, puede indicar nuestra condición social y educación. Es espontáneo, colorido, natural e imperfecto. Los escritores Fabián Dobles, Aquileo Echeverría, Alfonso Chase, Joaquín Gutiérrez dan picardía a sus personajes utilizando este tipo de registro. El registro técnico es objetivo, preciso, utiliza vocabulario especializado y no admite la comprensión de un público general. Se utiliza para comunicar situaciones específicas de un campo laboral determinado. Pueden buscar más ejemplos en revistas científicas. El lenguaje literario es usado por los escritores para crear emociones en el lector mediante el uso de las figuras literarias. Ellas nos ayudarán a identificar el estilo literario de un texto. El poema Hojas de hierba de Walt Whitman o Crónica de una muerte anunciada de García Márquez son excelentes ejemplos del uso de estas figuras. Si desea más ejemplos y prácticas, puede visitar el portal del MEP en la sección Educatico. Recuerde que la práctica hace al maestro y que somos arquitectos de nuestro propio destino. Le deseo muchos éxitos para el futuro. Hasta luego.